Hola, buenos días. Continuando con las clases de aseguramiento alto o auditoría, entramos a la segunda fase del proceso de auditoría. Esa segunda fase se llama ejecución. Es, siempre lo he dicho, el corazón de la auditoría. Digamos que la fase donde se pone el auditor, se pone el yin para hacer ese trabajo operativo. Es decir, se mete en el barro, digámoslo así, y comienza a realizar pruebas. Bueno, ¿qué contiene esta fase? En esta fase se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis de los estados financieros para determinar su razonabilidad. Claramente, esta es la etapa donde vamos a realizar las pruebas, los procedimientos. Se detectan los errores. En esta fase se encuentran errores si los hay. Se evalúan los resultados de las pruebas y se identifican hallazgos. Este concepto de hallazgo ya lo hemos manejado, ¿eh? Aquí, en esta segunda etapa del proceso de auditoría, es donde realizamos pruebas para obtener evidencia y seguramente encontramos hallazgos. Porque es que hay una diferencia entre evidencia y hallazgo, se los había comentado en clases presenciales. Eh, la evidencia es el soporte, el documento que eh, sustenta una prueba. Y los hallazgos son los resultados de esas pruebas. Pues, por ejemplo, puede haber faltantes o sobrantes en una toma física de inventario. Ya eso sería un hallazgo. Bueno, entonces, aquí en esta etapa, después de realizar las pruebas y encontrar los hallazgos si los hay y tener las evidencias, se elaboran las conclusiones, es decir, sirve de base eh, para el informe, para el dictamen final. Sin embargo, se van comunicando a las autoridades de la entidad cualquier recomendaciones que se puedan hacer o cualquier conclusión que se pueda obtener, etcétera. Entonces, aunque repito, aunque las fases de la auditoría son tres, esta fase viene a ser el centro de lo que es el trabajo de auditoría, donde se realizan todas las pruebas. Aquí tenemos que ejecutar lo que ya planeamos. Recuerden, en la planeación específica que se hace el programa de auditoría, aquí ejecutamos el programa de auditoría. Bien, los elementos de la fase de ejecución son los siguientes. Primero, las pruebas de auditoría. Segundo, técnicas de muestreo. Tercero, evidencias de auditoría. Cuarto, papeles de trabajo. Y cinco, hallazgos de auditoría. Fíjense ustedes, estamos hablando de unos elementos que son importantes, que son incluso de llamativo interés por parte de los, de los que estudian auditoría y a los que nos gusta la auditoría. Porque cuando ya nos hablan de pruebas, de técnicas, de evidencia, entonces nos interesa saber qué es eso. Bueno, hablemos entonces de las pruebas de auditoría. En las pruebas de auditoría están contempladas en la NIA 330, que se llama respuestas del auditor a los riesgos valorados. Es decir, sabemos que, porque ya hablamos de riesgos de auditoría, sabemos que riesgo es la probabilidad de que algo nos impacte negativamente y que nos afecte. Es la probabilidad de que algo ocurra y nos impacte negativamente. Ese es riesgo. Y en clase pasada yo les decía, miren, del riesgo al fraude, al error, hay un solo paso. ¿Y cómo se contiene eso? Aplicando pruebas. Indudablemente aplicando pruebas es la única forma de minimizar los riesgos, de ponerles una barrera de contención.
Bien, entonces, las pruebas de auditoría son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de evidencia comprobatoria. Entonces la definición es coherente con lo que hemos dicho. Pruebas son procedimientos. Los procedimientos son pasos a paso o protocolos. Ahora que estamos en época de emergencia sanitaria en el sector de la salud pública, vemos cada rato en televisión que se activaron los protocolos de salud para atender al contagiado de la enfermedad del virus, coronavirus, etcétera. Bueno, nosotros como auditores también tenemos que realizar unos protocolos, unos procedimientos para obtener evidencia. Y esos protocolos y procedimientos, ¿dónde están escritos? En el programa de auditoría que se diseñó en la etapa de planeación. Bueno, ¿para qué le sirven al auditor las pruebas? La respuesta es sencilla: para hacerle frente a los riesgos de auditoría. Ya les decía, lo que puede minimizar los riesgos, lo que puede contener los riesgos son las pruebas. Así que auditor que no haga pruebas no tiene sustento para emitir un dictamen. Entonces, en términos generales, se puede afirmar que el nivel de riesgo de auditoría que un auditor enfrenta incide de forma directa sobre todas las fases del proceso de auditoría de estado financiero que éste lleva a cabo. Entonces, fíjense, si la empresa está expuesta a muchos riesgos, eso incide en el proceso de auditoría, en todas las fases, desde la planeación hasta la ejecución, hasta el dictamen, pasando por la ejecución. Bien, sin embargo, de forma especialmente importante, el riesgo de auditoría afecta el diseño y la ejecución de los procedimientos de auditoría. Claro que sí. En la medida en que el riesgo sea más alto, tenemos que ajustar nuestra planeación y nuestra ejecución de los procedimientos, y seguramente tendremos que extender más los procedimientos, los protocolos, y buscar la forma de minimizar ese riesgo. Entonces, para neutralizar o reducir o minimizar esos riesgos, se debe dar respuestas globales a los riesgos evaluados. Bueno, respuestas globales, fíjense, son medidas globales. Lo global es lo general. Ya, cuando a ustedes les hablen de respuestas globales, se refiere a una respuesta generalizada. Porque las respuestas particulares son diferentes, ya son en detalle, pero respuestas globales son generalizadas, casi que de una manera general hay que atender. Por ejemplo, ahora mismo el gobierno, con su decreto de emergencia y de confinación, está obligando a todas las sociedades a confinarse en su sitio de residencia. Esa es una respuesta global a un riesgo de que nos infectemos del virus. En este caso, esa sería una respuesta global. Las respuestas ya particulares sería particularmente lavarse las manos, no tocarse la cara con las manos sucias, etcétera. Bueno, bien, entonces vamos a hablar de esas respuestas globales, repito, generales. Y vamos a analizarlas una por una, porque esas respuestas globales también ayudan a minimizar la posibilidad de que emitamos una opinión errada. Recuerden que el riesgo de auditoría es la posibilidad de dar una opinión errada por parte del auditor. Bueno, vamos entonces a analizar uno por uno esas respuestas globales. Primero, o A, designar personal experimentado dentro de su equipo de trabajo. Entonces, para conformar los equipos de trabajo en una auditoría, hay que elegir a personas experimentadas. Hay que hacer una combinación porque se requiere que haya experiencia dentro del equipo de trabajo. Entonces se hace una combinación de auditor senior con auditor junior, y seguramente
el equipo de la dirección de la auditoría va a elegir a los auditores senior para que dirijan equipos o grupos de trabajo. Bien, B, enfatizar al equipo de trabajo la necesidad de mantener un alto nivel de escepticismo profesional al compilar y evaluar evidencia de auditoría. Bien, esto del escepticismo profesional es propio del auditor. El auditor no debe creérselas todas, es decir, siempre debe mantener la duda, debe mantener, digamos que la reserva sobre algo, no debe creer todo lo que le digan, no debe confiarse. El escepticismo apunta a que uno no debe ser, como auditor, no debe ser confiado sobre la información que le dan o sobre lo que le manifiesten verbalmente. No, uno tiene que profundizar más, realizar pruebas para, para así pues no hacerle juego al riesgo. Entonces el escepticismo profesional es clave, sobre todo en el auditor y el revisor fiscal. Por naturaleza, un auditor y un revisor fiscal deben ser escépticos en cuanto a la naturaleza de su labor. Bien, C, ejercer una estricta supervisión sobre el trabajo que desarrolla su personal asistente. Esto es clave, sobre todo ahora que estamos hablando de aseguramiento y estamos hablando de que existen unas normas internacionales de control de calidad. La norma internacional de control de calidad exige que haya una supervisión sobre el trabajo que desarrolla su personal asistente. Supervisar es eso, es hacer acompañamiento, hacer seguimiento, verificar dónde te estás equivocando, corrige por favor, etcétera, etcétera. Es decir, el auditor, el equipo de auditoría debe tener un supervisor del trabajo de auditoría. Bien, D, incorporar el factor sorpresa en sus procedimientos de auditoría. Esto también es clave, la sorpresa. ¿Qué tal uno cuando vaya a hacer un arqueo de caja y le diga a la cajera un día antes, María, mañana te voy a hacer un arqueo de caja? Imagínense ustedes eso. María se prepara y lo que no tenga en caja ella lo repone, hace la reposición. Entonces, en auditoría el factor sorpresa es clave. D, pasemos al literal E. Utilizar expertos cuando las circunstancias del trabajo de auditoría lo ameriten. Bueno, esto de los expertos, realmente el auditor no se la sabe toda. Entonces, por ejemplo, para determinar el valor de un bien inmueble, un activo, seguramente hay que recurrir a expertos, un perito, una firma experta en avalúos de bienes, nos va a dar con certeza el valor de un bien inmueble a una fecha determinada. Entonces hay que apoyarse en expertos, además porque también lo contemplan las NIAs. Y por último, realizar procedimientos de auditoría en fechas muy cercanas al corte de los estados financieros. Esto es especialmente para las revisorías fiscales, que son más permanentes, entonces, que son día a día. La labor de revisor fiscal es permanente día a día. En ese caso, cuando el revisor fiscal cuando se está acercando el corte de los estados financieros, por ejemplo, 31 de diciembre, se recomienda que el revisor fiscal haga toma física de inventarios, arqueos de cajas, etcétera. Bien, entonces las pruebas pueden ser de tres tipos: pruebas de control, pruebas analíticas y pruebas sustantivas. Vamos a analizarlas una a una. Comenzamos con las pruebas de control, también conocidas como pruebas de cumplimiento. Se llaman de control porque se relacionan con el control interno. Estas pruebas de control son la forma como el auditor y el revisor fiscal evalúa el control interno. Porque el control interno, recuerden, es responsabilidad de la administración.
pero al auditor y al revisor fiscal le compete evaluar el grado de efectividad de ese control interno, si ese control interno es eficaz, eficiente o no. Porque si el control interno no es eficiente, no es eficaz, quiere decir que la empresa está expuesta a muchos riesgos. Entonces, las pruebas de control evalúan el nivel de riesgo de auditoría y es básico para extender, definir la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de las pruebas. Es decir, ya lo habíamos dicho, entre más alto es el riesgo, tenemos que modificar nuestras pruebas, seguramente extenderlas más, hacerlas más profundas, más oportunas. Entonces, aquí con esto lo que pretendemos es comprobar la efectividad del control interno, tanto en su fase de diseño como en la parte de implementación de ese sistema de control interno por parte de la empresa. Entonces, si suponemos que el auditor independiente enfrenta un nivel alto de riesgo de auditoría, este deberá diseñar procedimientos diversos de auditoría para comprobar si el diseño es adecuado, etcétera, etcétera. Bueno, ya esto lo habíamos explicado, tiene que ver con la extensión, con la profundidad de las pruebas. Asimismo, el auditor deberá también ampliar el tamaño de las muestras. Claro, siempre el trabajo del auditor está supeditado a ese riesgo que él va evaluando cuando examina los procesos dentro de la empresa. Entonces, el auditor deberá también ampliar el tamaño de las muestras que utiliza para la verificación de dichos controles y deberá extender la aplicación de los procedimientos de auditoría a lo largo de todo el periodo auditado. Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo se evalúa el control interno en una empresa? Bueno, les voy a presentar rápidamente un modelo muy corto, solamente un punto, un modelo de evaluación del control interno. Veamos, por ejemplo, almacén Sucrearte, limitada, prueba de cumplimiento, área contabilidad, fecha de la prueba agosto 12 de 2018, responsable Yesid Álvarez Díaz, método a utilizar, cuestionario, es el método más universalmente aceptado, es digamos, el que más se aplica para evaluar el control interno. Entonces ustedes ven aquí ven dos columnas. Una primera columna al lado izquierdo que se llama norma de control interno y una segunda columna que se llama prueba de cumplimiento. Bueno, ¿qué es la norma de control interno? La norma de control interno es lo que está escrito. Puede ser en una política, en un protocolo, un procedimiento, etc. Veamos, por ejemplo, la norma 1 dice, los ajustes contables al final de cada mes o al cierre del ejercicio contable solamente los debe realizar el jefe de contabilidad de la empresa. Ninguna otra persona está autorizada para realizar estos ajustes. Bueno, esta es una norma que seguramente está escrita en el departamento de contabilidad. Si ustedes observan, la norma está planteada en términos de afirmación. Y las normas tienen una fuerza, un legal, es como un mandato. Si ustedes observan aquí, en la norma, te lo voy a resaltar, aquí, lo que le da el carácter de fuerza legal es la palabra debe. Los ajustes contables al final de cada mes o al cierre del ejercicio contable solamente los debe realizar el jefe de contabilidad de la empresa. Ninguna otra persona está autorizada para realizar estos ajustes contables. Bueno, entonces, ese es un mandato para el jefe de contabilidad de la empresa. Es una orden. Le está diciendo, señor contador, ojo, tiene que hacerme al final del cierre de cada periodo o al final de cada mes esos ajustes, seguramente hay ajustes por depreciación, por deterioro de inventario, deterioro de cartera, etcétera. Bueno, todos esos ajustes solamente los puede hacer el contador, nadie más. O sea que
si no se hace, si no se cumple esa norma de control interno, seguramente se pone en riesgo los saldos de los estados financieros, la razonabilidad de los estados financieros, sobre todo en esos saldos de algunas cuentas determinadas. Entonces, fíjense que la norma de control interno es un mandato, es la orden escrita, que debe estar escrita en algún documento que debe ser cumplida. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos nosotros los auditores o los revisores fiscales? Evaluamos esa norma. ¿Y cómo la evaluamos? Aquí al lado le ponemos la prueba de cumplimiento. Observenla ahí. ¿Ok? Aquí. Ok, la prueba número 1. Vamos a corregir aquí porque no es 2 sino 1. Ok. 1. Dice, el jefe de contabilidad es la persona autorizada para realizar ajustes contables. Si ustedes observan, la prueba está planteada en términos de interrogación. Entonces, fíjense, mientras la norma de control interno está planteada en términos de afirmación, la prueba de cumplimiento está planteada en términos de interrogación. El jefe de contabilidad es la persona autorizada para realizar ajustes contables. Fíjense que la pregunta es coherente con la norma. Bien, ¿a quién se le hará esa pregunta? ¿A qué funcionario de la empresa? En este caso, al jefe de contabilidad. Al jefe de contabilidad o al jefe de talento humano, porque eso debe estar en el manual de funciones o en un procedimiento. Bueno, si la respuesta es sí, por ejemplo, se pone una X aquí, si la respuesta es sí, el auditor no debe darle la mano y decirle gracias, ya me respondiste que sí, no. Él debe verificar mediante las técnicas para obtener evidencia, o sea, debe verificar que eso sea cierto. Para ello hay que aplicar técnicas de auditoría. Vamos a hablar nosotros más adelante de técnicas de auditoría, cuáles son las técnicas. Pero por ahora les digo que él debe verificar mediante la aplicación de una técnica y obtener las evidencias para corroborar esa afirmación. Ahora, si la respuesta es no, aquí vemos entonces que se constituye claramente una debilidad de control interno. ¿Por qué una debilidad de control interno? Porque no se está cumpliendo una norma de control interno. Entonces, fíjense, por aquí ya estamos detectando debilidades de control interno. Es ahí la naturaleza de esta prueba. Lo importante de la prueba es verificar si se está cumpliendo o no una norma. Bueno, y hay otra opción aquí que no aplica, pero bueno, eso sí, si de pronto la empresa desarrolla algo, un objeto social diferente, etcétera, o realmente la pregunta no es coherente con la norma, etcétera, entonces no aplica. O por alguna y circunstancia se exonera al responsable de esa labor. Entonces, pero realmente en la auditoría, aquí lo que está escrito debe cumplirse. Bien, entonces, fíjense, ese es un modelo de evaluación de control interno. Ya. Bueno, la siguiente prueba, las pruebas analíticas, veámosla aquí. Pruebas analíticas. Recuerden, las pruebas son 3, pruebas de control, pruebas analíticas y pruebas sustantivas. Ya analizamos las pruebas de control, vamos a analizar las pruebas analíticas. Bueno, como su nombre lo indica,
se debe hacer un análisis de las cifras de los estados financieros. Entonces se utilizan haciendo comparaciones uniformes entre dos o más estados financieros de varios periodos o haciendo un análisis de las razones financieras de la entidad para observar su comportamiento. Entonces, fíjense, esto no es más que lo que ustedes ven en una asignatura que se llama análisis financiero, donde comparan un año con relación a otro y determinan la variación y los porcentajes y por qué varió, qué incidencias tuvo. Es decir, aquí está un ejemplo claro de una prueba analítica. Miren, este es de una empresa que se llama LATAM Airlines. Ustedes observan, por ejemplo, efectivo y equivalente de efectivo. Aquí, efectivo y equivalente de efectivo. Aquí está la nota de los estados financieros. Notas 6 y 7 hablan sobre efectivo, equivalente y efectivo. Aquí está el año 2013 y el año 2012. La variación en términos absolutos, aquí está 1.334.000 de un año con relación a otro. Quiere decir que el efectivo aumentó, el efectivo y equivalente, equivalente al efectivo aumentó de un año con relación a otro en 1.334.640. Ese es el análisis horizontal. Y la variación relativa 67%. En términos de porcentaje subió un 67% el efectivo y equivalente efectivo de un año con relación a otro. Y pues el análisis vertical, aquí están los porcentajes, el total activos corrientes del 22% del total activo de un año, del año 2013, y en el año 2012 era del 14.9%. Bueno, entonces fíjense, aquí nos muestra el análisis, la prueba analítica que la tiene que hacer el revisor fiscal o el auditor sobre los saldos de las cuentas, sobre las cifras de los estados financieros. Entonces fíjense, no es difícil entender las pruebas analíticas, no es más que hacer comparaciones sobre las cifras de un año con relación a otro y pues analizar las variaciones y las tendencias. La otra prueba son las pruebas sustantivas. Tercera prueba, pruebas sustantivas. Aquí también voy a corregir. Prueba sustantiva. Estas pruebas, sí, aquí nos metemos directamente con las cuentas. ¿Ah? Aquí en estas pruebas vamos a verificar los movimientos, las transacciones y los saldos. Entonces son las que se aplican a cada cuenta en particular. Lo dice claramente, a cada cuenta en particular. Si nosotros queremos determinar si el saldo de una cuenta, pues por ejemplo banco, caja, banco, cliente, etcétera, es razonable o no, tenemos que hacer la prueba sustantiva a las transacciones y a los saldos. Entonces fíjense, por ejemplo, un arqueo de caja menor es una prueba sustantiva. Una confirmación de saldo con los clientes por medio de comunicaciones escritas es una prueba sustantiva, entre otras. Entonces, al igual que en los dos casos de pruebas anteriores, el riesgo de auditoría afecta de forma directa la definición de la naturaleza, extensión y oportunidad. Siempre el riesgo de auditoría va a estar presente. Y aquí entonces, aquí lo importante es seleccionar muy bien la prueba, la muestra, y que no se escape una muestra muy representativa. Entonces, el objeto es determinar si las cifras de los estados financieros están registradas. Miren lo que dice: registradas, valuadas y reveladas correctamente y correctamente presentadas. Sí. O sea, esto es lo que tenemos que determinar con estas pruebas. Lo voy a resaltar en amarillo. Determinar si las cifras de los estados financieros están registradas, valuadas, reveladas y presentadas de forma correcta, tomando en consideración las NIF y la normativa legal
que rige a cada entidad. Entonces, en caso de que el auditor independiente haya determinado el nivel evaluado de riesgo de auditoría como alto, este deberá utilizar lo que hemos dicho al principio. Si el riesgo es alto, debe utilizar diversos procedimientos, ampliar las pruebas, profundizarlas más, para comprobar que el saldo de una partida de los estados financieros esté razonablemente evaluada y presentada. Por ejemplo, en el caso de las cuentas por cobrar, aquí, por ejemplo, un auditor, además de confirmar su saldo por medio de terceros, deberá realizar pruebas adicionales tales como la verificación de eventos posteriores o el análisis de la antigüedad de los saldos con el fin de corroborar eficazmente la razonabilidad de dicha partida. Es decir, si cogemos la cartera, saldo cliente de un cliente, tenemos que aplicar unas pruebas de confirmación de cliente y además de eso otras pruebas complementarias. Bien, entonces asimismo el auditor deberá ampliar los tamaños de sus muestras, etcétera, para aplicar procedimientos de auditoría en fechas muy cercanas al corte de los estados financieros, en el caso de la auditoría, incluyendo en la medida de lo posible el factor sorpresa al momento de ejecutar sus pruebas. Ya lo habíamos dicho en las pruebas globales. Bueno, aquí les voy a mostrar un ejemplo de una prueba sustantiva. Y dice claramente, cuando realizamos un arqueo de caja a la cajera, estamos practicando una prueba sustantiva. Y lo hacemos para determinar el saldo real de la caja a una fecha determinada. Veamos, aquí les voy a mostrar un arqueo de caja. Un arqueo de caja. Este es empresa X limitada. El saldo según el libro auxiliar de caja debe ser de 1.253.000. Es decir, el saldo según el libro de caja, el que genera, el que muestra el software contable. Ustedes saben que el software contable muestra los libros auxiliares. Entonces uno cuando va a hacer el arqueo imprime el auxiliar de caja y mira el saldo a esa fecha, agosto 31 de 2009. Ustedes miren, el saldo es de 1.253.000. Cuando vamos a hacer el arqueo, y este es el formato, esto se llama un papel de trabajo. Este papel de trabajo debe diseñarse en la etapa de planeación. Entonces, fíjense, cuando vamos a hacer el arqueo físico a la cajera, encontramos que hay 20 billetes de 20.000, 4 de 10.000, 5 de 5.000, 4 de 2.000, etcétera, para un total en billetes de 473.000 pesos. En monedas encontramos 27.000 pesos. En cheques, porque caja recibe cheques, claro que sí. Claro que a uno le van a pagar con un cheque y verifica la cuenta y recibe el cheque, si eso es dinero en efectivo también, equivalente en efectivo. Entonces en cheque hay 750.000 para un total arqueo de 1.250.000. Entonces fíjense, si compramos lo que contamos físicamente, 1.250.000, frente a lo que debe haber en libros, 1.253.000, claramente hay un faltante de 3.000 pesos. Entonces aquí, bueno, en este formato firma el auditor y el cajero y se ponen las observaciones del caso. Y se dice claramente que hay un faltante de 3.000 pesos. Entonces, fíjense ustedes, eso es lo que se conoce como un ejemplo de pruebas sustantivas. Hay muchas pruebas sustantivas. Este es solamente un ejemplito, una pequeña muestra de lo que es una prueba sustantiva. Bueno, en esos términos finaliza la clase y en la siguiente clase vamos a hablar de evidencias de auditoría. Muy interesante también. Ojalá no se desconecten de esto y estamos haciendo estas clases como si fueran presenciales. Y yo creo que hasta mejor todavía para ustedes porque les queda el material para estudiar. Bueno, feliz día.